Un nuevo episodio de Control Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a Alejandro Cuba. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por tenerme acá en este excelente canal. Que bueno, para quien no conozcáis a Alejandro, yo estuve en su día en su podcast, Angularidades, que se centran sobre todo pues, en tema Angular. Entonces ya sabéis más o menos por dónde va a ir el episodio. Ya sabéis que soy muy fan de tema Angular. Y bueno, en este episodio me gustaría hablar contigo, Alejandro, del tema de Angular. Es decir, diréis, bueno, pero ya hablamos del tema de Angular, sí, pero digamos, Angular, vamos a hablarlo moderno, ¿no? Que se le suele llamar. Y me gustaría centrarme sobre todo, pues un poco cómo ha cambiado, ¿no? Porque en estas últimas versiones ha cambiado bastante, ¿vale? Es decir, tenemos lo del tema de los Signal, tenemos lo del Zoneless, tenemos lo del Angular Aria también, que es una cosa muy moderna. Bueno, el Control Flow, aunque es un poco más antiguo, pero digamos que entra dentro de este nuevo Angular. Y lo que me interesa es que hablemos de ese tema. Un poco para que la gente que entre nuevo de Angular, pues digamos, imagínate que empieza en el 12, claro, no es lo mismo el 12 que el 16, pues digamos introducir todas estas nuevas mejoras. Una cosa más, que no lo he dicho, Alejandro también es Google Developer, porque no lo he dicho. También haces artículos, si no me equivoco, en el NGConf, ¿no? Pues te he visto por ahí Y también en para el algún vídeo. NG Champions blog de NG NGConf, Champion. O que sea, es la conferencia internacional que normalmente recibe personas acá en Estados Unidos y trae a buena parte del equipo oficial de Angular, el equipo central de Angular. que además, ya digo, o sea, está muy metido en el tema de Angular. Entonces, para la gente que no te conozca, Alejandro, preséntate. Pues sí, gracias por, bueno, esa primera antesala de la presentación. Yo soy originalmente de La Habana, Cuba, donde estudié hace muchos años ingeniería de software y desde incluso principios de la carrera me orienté bastante a todo lo que tiene que ver con el frontend, es decir, la capa última que está justo enfrente de los usuarios finales que interactúan con las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Y opuesto a lo que sucede, por ejemplo, en un experimento que demore meses, años, de cualquier rama de la ciencia, incluso de la ciencia de la computación, de la ingeniería de software, donde necesitas estar midiendo con antelación y recibiendo después el feedback de cuál fue el resultado de ese experimento de parte de los usuarios, que normalmente puede tomar bastante cantidad de tiempo. En el frontend es algo muy rápido. Es decir, el reward, la recompensa que uno recibe del feedback de esos usuarios generalmente es mucho más eficiente en términos de tiempo. Y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la parte visual también. Y para mí irme por la parte de frontend era como se dice en inglés un no-brainer, como que no tenía mucha discusión. Y esa es la razón fundamental por la cual HTML, JavaScript, CSS han sido el pilar fundamental, independientemente de todo el movimiento después que haya ocurrido en los años más recientes con lo de los frameworks de JavaScript y bueno, el surgimiento de Angular, React, Vue.js, Svelte y toda esa cantidad de elementos que hoy en día son, desde mi punto de vista, mucho más accesibles de lo que eran hace 5 años gracias al advenimiento de la interacción que nosotros podemos tener con las máquinas, es decir, con esta inteligencia artificial generativa. Y por acá estoy, en Miami Beach actualmente. Hace aproximadamente 11 años vine para acá, para Estados Unidos, y bueno, me continúo desempeñando como ingeniero de software acá y tratando de servir como puente entre el equipo central de Angular y el resto de la comunidad de desarrollo como parte del programa de Google Developer Experts. Pues mira, en Miami ¿Tiene que hace temperatura buena allí o qué? O no sé, porque en Solamente en Miami, invierno. ¿no? Se ve bien, ¿no? Mejor que aquí en España, que ha hecho unos días de perro. Tengo que decir que ahora hace mejor, ¿eh? También las cosas como son. Ahora, a día de hoy, hace mejor, pero ha hecho un invierno aquí brutal, ¿eh? Básicamente. Bueno, para empezar un poco con el tema de Angular, aquí me gustaría empezar así un poco a nivel general, ver un poquito hacia atrás,
Creo que, si no recuerdo mal, esto empezó un poquito como en la versión 16, si no me equivoco mal, ¿vale? Si me tienes que corregir, corrígeme, porque a lo mejor en alguna versión bailo. Digamos, me gustaría hablar de este cambio, porque no es un cambio esto de Angular moderno que digo ahora, sino que no ha sido un cambio de ahora, sino que ha sido de hace muchas versiones. Digamos, yo diría que empezó en el 16 y que ha ido, digamos, migrando poquito a poco, muy poquito a poco, ha ido metido los Signal, los Control Flow, el ZoneLess, Signal for, etc. Y digamos que ha ido avanzando, digamos, hacia un modelo un poco más reactivo, ¿no? Que yo muchas veces digo que Angular se ha reactivado un poquito, entre comillas. ¿Tú cómo ves, digamos, este cambio que ha tenido Angular en estas últimas versiones? Es decir, ¿vamos como escalando? ¿Vamos a mejor? ¿Cómo lo ves tú? Sí, el término preciso ahí yo creo que sería estabilizándose, que es lo que ha sucedido con el ecosistema este de la arquitectura de señales basados en los signals, que por cierto, si usan Vue o si usan Solid o alguno de estos otros frameworks que ya están incorporando desde hace un buen tiempo signals, se darán cuenta de que algo está sucediendo ahí en el ecosistema como tal de los frameworks de JavaScript. Incluso el comité técnico número 39, no sé, 38, 37, etcétera, pero bueno, el 39 específicamente de ECMA, que allá en Europa es la entidad que se encarga de las normativas, de estándares, etcétera. Ese comité técnico en específico se trata de la estandarización del ECMAScript, que es el, lo que hay por detrás de JavaScript Sí. como lenguaje que viene siendo utilizado y procesado del lado de los navegadores. Entonces, actualmente yo creo que hace como 10 días, bueno, estamos grabando ahora a finales de febrero, esto saldrá en algún punto marzo, abril, mayo, etcétera, pero en febrero 17 creo que fue, se lanzó la especificación de lo que viene siendo el ECMAScript 2026. ¿Qué significa esto para los desarrolladores de software, de aplicaciones web, específicamente de aplicaciones web que utilizan ampliamente JavaScript y en este caso Angular? Que todavía Signals no está siendo parte de esa especificación como tal, no está normalizada. Actualmente usaríamos Signals a través de polyfills en caso de que utilicemos algún sistema basado en JavaScript que no utilice la arquitectura de señales, o empleemos a través del sistema como tal que provee el framework subyacente a la aplicación que nosotros estemos trabajando. Signals es algo que ha cambiado la manera de escribir aplicaciones en Angular. Y antes de entrar me gustaría tocar ese otro término que mencionaste, que es el término de versiones. Mencionaste la versión 16, que sí que es cuando se introdujo Signals dentro del framework de Angular, pero no de la manera estable que estamos ahora mismo acostumbrados a lidiar con todo esto, sino de otra forma. A diferencia de el equipo, sí, de las aplicaciones dentro del monorepositorio de Google, deben ser, según tengo entendido, más de 2.000, 2.500 aplicaciones que utilizan Angular allá dentro de la compañía. Ellos están utilizando, a diferencia de nosotros que utilizamos en framework versionadamente, ellos emplean Angular directamente de la rama principal. Y ojo, no es la rama principal que ustedes ven en el repositorio de GitHub, sino es en el monorepositorio que ellos tienen. Lo que tenemos en GitHub es un mirror que está actualizándose frecuentemente, posiblemente varias veces al día, en dependencia de cuál sea ese umbral, esa latencia que ellos tengan contra el repositorio interno. Y eso significa de que nosotros tenemos lo que viene siendo como un control de riesgos, asimilando Angular, procesando Angular desde nuestras empresas, desde nuestros proyectos independientes, de una manera limitada al sistema de versión semántico, que viene siendo en inglés como el Semantic Versioning System, que tiene 3 dígitos. El primero corresponde a la versión mayor, que en caso de Angular ocurre ese lanzamiento
que es relevante para todos nosotros. En mayo del 2026, dentro de unos pocos meses, se va a lanzar la versión mayor número 22, que corresponde al primer dígito. El segundo dígito es la versión menor, donde no van a ocurrir cambios que rompan, cambios sísmicos que hagan que tu aplicación no funcione si la llevas a esa versión en específico. Por ejemplo, cuando pasas de la 22.0 a la 22.1, debería ser bastante fluido y no tener que utilizar las esquemáticas que ellos proponen y cambios, modificaciones dentro de la base de código que sean compatibles con ese rompimiento entre una versión mayor y la otra. Y lo último son los patches, los workarounds, las vulnerabilidades que vienen siendo solucionadas Sí, y el minuto 1 identificadas con ese que último suele dígito. pasar. Exactamente. Sí, como los videojuegos, Y ¿no? Que eso sacan el ocurre parche del día 1. constantemente. Sí, no, sí, claro, obviamente. Pero claro, por eso digo, tú ves que, además me ha gustado mucho la palabra que has dicho, porque yo he dicho mejorar, pero yo diría estabilizar. Porque claro, tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que Angular tiene años, ¿eh? Que parece que no, pero ya tiene años, ¿eh? Entonces, claro, que luego lo trataremos en detalle con el tema del Zoneles, pero claro, una cosa que ha tenido, y yo creo que va un poco por donde ha ido todos estos cambios, es un poco el tema del Zone.js, ¿no? El Zone.js, que claro, yo creo que ha sido como una mochila para la gente de Angular. Claro, en esa época a lo mejor lo necesitaban y yo creo que llegaron a un punto que a mí me gustaría ver esa reunión de, oye, tenemos el Zone.js, tenemos que quitarlo ya. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, es lo que tú decías, en la 16 salió los Signal, pero no salió los Signal, digamos, como lo conocemos hoy en día. Además, yo una cosa que comenté en su día es, además creo que lo tengo por ahí en algún vídeo, es que tú puedes hacer ahora mismo una aplicación, puedes usar Signal o no. Es decir, sí, obviamente es mejor por tema de rendimiento, pero es decir, no era como necesario. Es decir, era como, yo lo decía mucho que era un buen movimiento de marketing, ¿no? Era como mira, fíjate, Angular parece que ha inventado algo nuevo, ¿no? Que son los Signal. Entonces, claro, pero ahora realmente hace poco, o estas últimas versiones, me he dado cuenta de que realmente esto va por un camino. Es decir, ellos han dicho, en la 16 vamos a sacar los Signal, vamos a empezar, y lo vamos a ir mejorando. Y luego vamos a ir sacando, pues yo qué sé, bueno, hemos dicho lo del Standalone, el Control Flow, los Signal 4, que ahora salió hace poco, lo del Zoneles, que yo creo que ha sido ahí el punto clave de decir, hey, ahora sí sirven los Signal, ahora sí vais a utilizar los Signal para bien, ¿no? Entonces, por eso decía que ha tenido como un camino, porque podemos pensar que de la versión 16 a la 17 ha pegado un cambio brutal, pero es que este cambio ha sido muy paulatino. Es decir, han ido siempre añadiendo Exacto, cositas. y está dividido completamente Claro. en fases. Es como Exacto, y eso me generalmente parece se alucinante. clasifica el... Exacto, y si estamos recibiendo características nuevas que se introducen en el framework, normalmente no llegan ya estables. Transitan por un ciclo de vida que generalmente se pueden clasificar en 5 fases. La primera fase, que como mencionabas anteriormente con la versión 16, Signal no llega ya de golpe, Signal llega como experimental, como una fase en la que pueden ocurrir cambios a nivel superficial que nos afecten a nosotros desde el punto de vista de la experiencia como desarrolladores. Y lo mismo que ha sucedido con Signal Forms ahora recientemente, como ocurre con el concepto de recursos para manejar datos de forma asincrónica, que todavía está expuesto a que el equipo de Angular cambie la superficie de las APIs. No quiere decir que el cambio sea drástico, pero sí el cambio te puede romper una serie de elementos que ya tienes ya en tu código fuente. Exacto. Después de eso viene la vista previa para los desarrolladores y las desarrolladoras, que viene siendo el Developer Preview famoso, que ya te indica que está lo suficientemente maduro ese feature, esa característica, como para que lo empieces no a considerar de manera teórica o hacer pruebas de concepto, etcétera, pero sí para que lo empieces a considerar de una manera seria en las aplicaciones
fundamentalmente aplicaciones empresariales o aplicaciones que ya están ya en producción, que tienen una buena base de usuario por detrás y pueden ser afectados por cualquier movimiento que ocurra en estas APIs. Y en la vista previa ya te indica ya de que, como lo estás viendo, es prácticamente exacto de cómo va a lucir una vez que salte a la siguiente fase, que es la fase de la estabilización, a la cual llegó Signals, creo que fue en la versión 19 o la versión 20, no en todo su esplendor porque el framework todavía no está 100% Sí, y pueden sacar ahí cosas nuevas, junto ¿eh? con toda la arquitectura reactiva, etcétera. Todavía está dependiente con RxJS en algunos puntos, en dependencia también de cuál versión estés utilizando, cuánto estés utilizando de lo nuevo y de lo viejo que nosotros estamos agarrando desde antes de la versión 17, que fue cuando le pusieron el logotipo nuevo a Angular, de Sí. cuando Angular se marketeó como que era el proceso de renacimiento, que trajo las vistas diferidas, control de flujo nuevo, todo ese sistema que cambió la manera de escribir aplicaciones en Angular para bien, porque si antes nosotros teníamos que estar examinando el código la documentación para hacer cambios en el código fuente de nuestras aplicaciones bastante a menudo, imagínate tú a alguien que viniera nuevo a nuestros equipos y tener que explicarle todas estas directivas estructurales, el tema de los decoradores para trabajar con input, outputs, la API basta que tenía RxJS para manejar los observables, para manejar ese tipo de suscripciones que nosotros teníamos, que acarreaba una serie de complejidades que eran, desde el punto de vista cuando uno lo mira ahora en el presente, fueron decisiones técnicas que tomó el equipo en su momento, pero ahora mismo uno lo ve como que era demasiada cantidad de código y complejidad por gusto. Sin Sí, que embargo, ahora con esto va Signals tenemos evolucionando. una muy buena opción, Claro. etcétera. Y las otras dos, si a lo mejor estás haciendo el cálculo y te preguntas, bueno, ¿por qué 5 fases que viene después de experimentar, developer preview y estabilización de una característica? Lo que viene es el proceso de obsolescencia, que es lo que le está ocurriendo ahora a animaciones, si el paquete de animaciones facilitado por JavaScript dentro del framework está en el proceso ese de deprecation, de obsolescencia, y finalmente el proceso final, que una vez que toques en un punto donde te digan que ya tú estás retirado Eso ya es para ya siempre. Y tiene no he su visto una vida útil. característica completamente retirada que regrese al framework a partir de ese punto hipotético de no retorno. Además, ahora que dices eso, que bueno, ahora lo hablaremos también. Claro, por ejemplo, has dicho tú las animaciones, pero por ejemplo, el ngIF lo van a quitar ya también. Creo que está obsoleto, si no me equivoco ahora. Y no sé si en la 22 lo van a quitar ya. Es decir, que es En la un poco. 22, ¿O la si 22 o no 23? migraste, si no aplicaste las esquemáticas de migración hacia Control Flow, que es mucho más eficiente, no necesitas que en tiempo de ejecución el proyecto esté teniendo que procesar más JavaScript para hacer las operaciones condicionales, toda la parte de la lógica para correr en bucle o iterativamente un for o un switch. No necesitas nada de eso en tiempo de ejecución como ocurría antes con las directivas Sí. estructurales de ngIf, ngFor, ngSwitch. Ahora se hace en tiempo de compilación y ya tu plantilla sale limpia, sin ese tipo de Más problemas de bonito. rendimiento. Además se le ve mejor, ¿verdad? Lo del control flow. A mí me gustó, ¿eh? O sea, yo lo vi muy un poco PHP en su día, ¿no? Como que lo podías poner ahí etiquetas y tal, pero yo creo que al final es un poco que te acostumbras, ¿no? Además, el ngIf ahí lo tienes que meter a veces, tienes que ponerlo ahí, tienes que poner un ng container porque a lo mejor necesitabas un algo en concreto. A mí personalmente, a nivel de legibilidad, me gusta más el control flow. Y diría también una cosa importante con esto del control flow, es con el tema del @for, es el que te obliga al track. Es decir, porque con el ngFor a ti te obliga, bueno, no te obligaba, pero podías poner un track, que para la gente que no lo sepa, básicamente es como que tú le puedes decir, Exacto. como, por así decirlo, que se asocie un elemento y para que cuando cambie ese elemento, pues no tenga que, digamos, hacer todo el bucle de nuevo y haga solo ese. Pero claro, ahora en el ngFor lo que hacen es que te obligan y eso me parece muy buena idea porque es en plan de, oye, tenemos esta cosa que es el track, que yo creo que cuando se usaba el ngFor casi nadie lo usaba,
o simplemente lo típico de si quieres mejorar y ya te obligan, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas a mí me parecen geniales. O incluso que, bueno, lo conocerás también, el arrobalet, que para que no lo sepa es que tú puedas crear, por ejemplo, una variable. Lo típico de que tienes una variable y tiene muchos objetos, o sea, tiene muchas propiedades y a lo mejor tú puedes guardarla en una variable simplemente que solo se use ahí, que no tengas que crearte, pues no sé, típica variable ahí suelta para solo eso, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas a mí me parece que han tenido también que tener un poco de valor, con lo del control flow, porque yo creo que el tema de Angular, el cambiar cosas, yo creo que no somos, vamos a decir, reacios a los cambios, pero son cambios gordos, ¿eh? Estamos hablando del NG4 a, por ejemplo, pues esto que estoy diciendo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que diría, pero bueno, ¿esto qué es? Si es mejor un NG4, se ve mejor, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que digo, ¿no? Que también hay que lanzarse a la piscina con este tema de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Y yo siempre soy de la opinión que hay que entender qué es lo que uno está haciendo en vez de guiarse porque es lo trendy o porque es la Mm, característica nueva que llegó. Hay una razón fundamental por la cual se está transicionando hacia el nuevo eh, control de flujo o flujo de control. Ahora mismo control flow viene sí, siendo flujo de control control flow, en sí. español. Es que en inglés todo suena güey. Exacto. Es que control de flujos en Sí, español sí. suena raro, ¿sabes? Si te ponen eso sustantivo con el adjetivo Claro, inverso, al final le exacto. trastoca a uno la manera de traducir eso. Pero bueno, el New Control Flow tiene su razón de ser en la eficiencia desde el punto de vista del rendimiento, pero también ha llegado gracias a algo que sucedió, hablando de nuevo, regresando al tema de las versiones, por allá por Angular 8 y se concretó finalmente en Angular 12, que era el cambio al nuevo sistema de representación del framework, al nuevo renderer, que se llamaba anteriormente Vue Engine, si más no recuerdo, ya eso ha pasado hace muchos años, y el nuevo se llama Ivy. Y Ivy porque es el palito y después la Sí, V, como, sí, ¿sabes? sí. Además, Número que cuatro creo en ha tenido números algunos romanos. problemas ahí y tal, que la gente decía, ¿esto qué es? Ujú. Y se ha tenido ahí Exacto. poco problemas, pero bueno, yo creo que ya se ha integrado bastante bien. Sí, y hoy en día Ivy, bueno, ha facilitado que el concepto originario de vista en Angular, si regresemos al término de qué significa vista, no en el tradicional modelo vista controlado, sino en Angular en sí. Uno tiene en el framework todo un árbol completo de componentes que heredan de ese componente raíz de la aplicación. Al final lo que terminamos no es con un árbol, sino con un bosque de componentes en aplicaciones en la vida real, que son bastante complejas y pueden tener un entramado de padres, hijos, comunicación entre ellos a través de servicios compartidos, etcétera. Pero esos componentes no son más que una directiva, pero un tipo de directiva que a diferencia de las directivas estructurales que están yéndose ya ahora en Angular 22, las que vienen nativas, o otras directivas atributo que también debido a este problema de rendimiento en tiempo de ejecución vienen siendo reemplazados por otro tipo de propiedades. Por ejemplo, ya no se usa ng-class, ya no se usa ng-style, sino el attribute binding de class y de style directamente. Y existen otro tipo de directivas que se llaman, adivina cómo, componentes, porque es un tipo de directiva especial que la única diferencia que tiene con las otras directivas que al final están ahí para que tú puedas a través de una clase decorada en Angular poder cambiar comportamientos en el modelo objeto del documento, en el famoso Document Object Model, el DOM, de la aplicación que tiene el árbol ahí con toda la serie de nodos que representan párrafos, imágenes, relación, APIs que pueden controlar ese tipo de árbol, que al final se representa visualmente en lo que nosotros podemos interpretar visualmente como usuarios en una aplicación web final. Nosotros podemos a esa directiva especial añadirle una plantilla. Y plantilla no es más que un HTML. Pero ese HTML no se representa por el renderer de Ivy en Angular de una sola vez, sino que se divide
en las partes más pequeñas posibles que puedan ser actualizadas independientemente. Y esas pequeñas partes que pueden ser actualizadas independientemente se llaman en Angular vistas. Por eso es el término de vistas diferidas, los deferred views. También Porque los tú differs, puedes ¿verdad? a esas vistas aplicarle condicionantes, aplicarle disparadores en específico. Por ejemplo, que esa vista se cargue solamente cuando tu aplicación haya llegado, se haya desplazado al nivel donde esa vista Sí, donde puede se ve, ¿no? Si no salir me a la luz equivoco. o puede hidratarse con el modo Sí. de renderizado en tiempo de servidor, es decir, el renderizado del lado del servidor, y una otra serie de condicionantes que se le pueden poner a esas vistas en específico, lo que te permite como desarrollador de Angular poder tener un control bien preciso de cómo es que funciona esa plantilla durante todo el ciclo de vida del componente. Además, eso que dices, a mí me recuerda mucho a Quick, a otro framework que fue el de Misko Jeberi, que era esa es la idea. O sea, luego vi el de Fer y digo, "Joder, es que esto es lo que hace Quick", entre comillas. Es decir, han cogido, entiendo que cogería la idea y dijeron, oye, vamos a hacer nosotros algo parecido, que sería el arroba de Fer, que también me parece muy buena idea. Además, que se va viendo, yo en un curso lo tengo, que se va viendo, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Que vas pasando y se van cargando las imágenes, que no tienes todas las imágenes cargadas y solo ves las que están en el momento, las que tú ves, las que vas haciendo scroll. Entonces, luego también, aparte del control flow, brevemente, también quería comentar el tema del standalone, ¿no? Que yo creo que esto también como que tuvo ahí su... yo no recuerdo si fue como una medida aclamada. Creo que hoy en día también se queja mucho la gente con el tema de los import. Que a lo mejor puedes tener un componente con muchísimos import, es decir, que ha crecido, porque al final la idea un poco de los standalone diría es como quitar los módulos, ¿no? Porque yo hoy en día no veo módulos. Además, me parece curioso esto de los módulos porque me acuerdo una vez en un curso, la gente me decía, joder, pero tienes que poner todos los import ahí. Y digo, no habría un fichero, claro, esto la gente no sabe, ¿no? Dice, ¿no habría un fichero donde puedes poner todos y podías reutilizarlo? Digo, sí, se llama módulo y lo están Y que quitando, lucía claro. más bonito, ¿no? Lucía más orgánico Sí, tener la arquitectura de la aplicación subdividida en módulos. A ver, el concepto exacto. de módulo no es que desaparece. El término Bueno, de Engine o sea, Module, no del lo módulo quitan, de Angular pero. desaparece. Pero Sí, está, yo creo que pero el está concepto de en fase módulo, de desaparición. Creo yo, con el standalone. sí. Aunque uno debería separarlo arquitectónicamente de la solución como tal de frontend, lo que viene siendo módulo desde el punto de vista conceptual a lo que es el módulo en Angular. El Engine Module en específico es la manera que uno tenía de proveerle Sí, como una carpeta. dependencias. Mm. Sí, Yo le más llamaría bien como una como, yo carpeta diría como de un entry componentes, point, ¿no? como un punto de entrada a todos los componentes que pertenecían a ese módulo de Angular. Que ojo, no es lo mismo que módulo como Sí, tal, como como desde el punto de puede vista de entenderse el arquitectura de módulo, software. exacto. Sí. Exacto. Que ahí es donde vienen los problemas de, no de traducción, sino de cómo tú nombras las cosas para que después esas cosas no se te confundan a la hora de establecer, por ejemplo, los verticales de una aplicación, de subdividir la aplicación como tal en entidades que pueden ser llamadas todavía módulos, aunque se haya pasado todo esto. A mí me gusta llamarle en español componentes autónomos, Sí. no Son componentes. independientes. Standalone es Exacto. una cosa que no tiene mucha traducción como tal a nuestro idioma. Y lo mismo sucede con Quick de Misco. El término de resumability, a mí me gusta traducirlo como reanudabilidad, porque es lo que te permite hacer algo, salvando las diferencias, por supuesto, con Angular, similar a lo que sucede con el incremental hydration del sistema este basado en SSR, que se provee hoy en día gracias a la arquitectura de estos componentes autónomos, gracias al paso que dio el framework en la versión 17, introduciendo el concepto de un componente que ya no necesitaba ya la declaración de ese padre Engine Module y que podía recibir directamente las instrucciones de qué servicios dependían la dependencia a servicios en específico, a los pipes o tuberías, como quiera que lo Sí. traduzcas también,
a otros, a otras directivas, a componer incluso directivas. Es decir, ha sido la antesala realmente del framework de Angular que ha habilitado lo de vistas diferidas para poder subdividir esas pequeñas porciones de la plantilla que habíamos discutido anteriormente, que pueden actualizarse de forma independiente. Y el mecanismo de hidratación incremental no hubiera sido posible si no se hubiera aceptado a todo lo que tiene que ver con Standalone. Y con esa arquitectura nueva, incluso se puede ir más allá, se puede ejecutar la esquemática de generación de rutas con carga diferida para poder configurar automáticamente los componentes autónomos que se desacoplan de JavaScript principal. Ya no se entregan las cosas de una manera exactamente, y que se cargan sin tener la necesidad de cargar todo lo que estaba en torno a un engine module. Si tú quieres refinar bien tu aplicación, si tú quieres que tu aplicación sea performant, sí, que tenga un buen rendimiento a la hora de ejecutarse, que los core web vitals salgan bien, necesitas moverte hacia esta arquitectura de componentes autónomos lo más pronto posible. No es que los engine modules estén todavía como obsoletos, ni siquiera marcados como que van a ser obsoletos. De momento todavía no, se les sigue dando mantenimiento. Pero están ahí en una esquina, ¿eh? O sea, están como los standalone al final, o sea, ahí sigue usándose o se pueden usar, pero digamos como que los han apartado un poco, ¿no? ¿No crees? Sí, pero si todavía te sigues arrimando a ellos, no vas a poder utilizar estas otras características que dependen directamente de un componente standalone, de un componente autónomo. E incluso vas a tener a los Power Vitals chillándote de la misma manera que lo estaban haciendo hacía 2-3 años. Y esa fue la razón fundamental por la que el equipo de Angular, gracias a este render de Ivy, pudo lograr desacoplar aún más los componentes y permitir. Trata de hacerlo con Engine Modules, trata de diferir un componente completo para que te carguen un JavaScript aparte. Y que vaya rápido. Un dolor de cabeza. Sí, además que, claro, una cosa que suele pasar, esto para la gente que se ha nueva un poco en Angular, y es un poco esa duda que he dicho yo antes, ¿no? De ¿por qué no está todo en un módulo y ya está? Porque claro, imagínate, tú coges un componente, quiero usar un componente en concreto, ya, pero está dentro de ese ngModel X. Claro, pero es que se importa, pues el vecino, el otro, un montón, y a lo mejor yo no lo necesito. Entonces la idea está en que solo importemos lo que necesitemos. En este caso, pues si yo tengo un componente en concreto, pues que solo importe lo que necesite ese componente. Que al final, esa es la idea también de Angular, y creo que en estas versiones también lo están haciendo muy bien en ese sentido de vamos a buscar el performance. Es decir, vamos a hacer todo el tema de performance, creo que ahí lo están haciendo chapó, para mí, la gente de Angular. Totalmente. Y ellos tienen una necesidad desde el punto de vista de negocio también, porque ¿qué es lo que corre detrás de la UI de la aplicación de Gemini en web? Angular. ¿Qué es lo que hay detrás de Google Analytics? Angular también. Lo mismo sucede con el Firebase Studio, sucede con una serie de aplicaciones que nosotros no vemos porque estamos fuera del ecosistema interno que ellos tienen para poder darle una interfaz de usuario a aplicaciones que ellos tienen adentro de la compañía. Pero si tienes un framework que esté subyacente a esas aplicaciones, que no tenga el mismo nivel de rendimiento que se logra, por ejemplo, con estas otras aplicaciones que sí lo necesitan, como Google Maps, como Gmail, como Google Search, como YouTube en web. Si no llegas al nivel de rendimiento que ellos tienen, que ellos están utilizando otro framework diferente, que no es un framework público, no es un framework que nosotros tengamos la capacidad de utilizar como open source, se llama Wiz. Si Angular no llega al punto de poder converger, que de hecho esos esfuerzos comenzaron hace un par de años, en el 2024 creo que fue cuando se anunció oficialmente la convergencia de ambos frameworks, que eso puede durar una década fácilmente, y a lo mejor concretarse de una manera diferente a como se estaba esperando en el 2024 o como se continúa esperando en esta época. Pero si no se logra hacer eso, la compañía sencillamente está invirtiendo recursos en poner los diferentes frameworks esos a correr en paralelo y no orientarlos hacia una misma solución que le podría salvar muchísimo dinero, recursos de personas, de desarrolladores, y tener que estar
yendo en diferentes direcciones que están bifurcadas. Y esa es la razón principal por la cual estamos viendo desde el lado fuera de Google cómo es que se está moviendo un framework de una manera acelerada hacia algo que era mucho mejor de hace 4 o 5 años, de lo que nosotros conocíamos antes de la versión 17 como Angular. Y claro, y luego ya también con el tema de los Signal, que yo creo que aquí es. Yo creo que aquí se lo curraron. Es decir, tenemos que hacer algo chulo, ¿no? Y además, yo siempre digo que Angular tiene una cosa muy chula en general, y es que te venden las cosas como si fuera la quinta venida de Cristo. Es decir, mañana sacan algo y a lo mejor es algo, imagínate que está en React o está en Vue, que a lo mejor le llaman de otra forma, y no sé, es como. Te lo venden como. Yo me acuerdo cuando vendieron los Signal en plan de ¡guau! Esto es la revolución. Que realmente yo creo que ha sido la revolución, pero no en el mismo momento. Es decir, porque te lo vendieron de primera, que va a ser, como digo, la quinta venida de Cristo, pero realmente yo creo que cuando se está viendo es ahora. Es decir, o en estas últimas versiones, por el tema del Zoneless. Entonces, para la gente, también para que pues a lo mejor no esté muy metido en esto de Angular, Alejandro, coméntanos qué es exactamente los Signal y un poquito, que ya lo hemos comentado, pero un poquito resumen de cómo ha ido evolucionando con el tema de los Signal. ¿Qué beneficios nos traen como tal? Lo escuchas en Signals, lo primero que tienen en la cabeza qué cosa es reactividad, Ya ves. fine Es que suena grain, guay. reactivity, ese tipo de El conceptos, de ¿no? Por lo marketing que le tanto, suban el vamos sueldo, a, ¿eh? Al de Angular. Es sí, muy pero bueno. vamos a lo fundacional ahí. ¿Qué Sí. cosa es la reactividad en palabras sencillas, ¿no? En un framework de, es decir, basado en JavaScript que va a ser utilizado por las aplicaciones web. Básicamente, la reactividad es lo que te permite sincronizar el, el estado de la lógica del componente y que permita que notifique automáticamente a la vista sobre esos cambios. ¿Sí? Objetos que nosotros toquemos del lado de la manera en la que está confeccionado en un componente van a ser reflejados por detrás del telón sin la necesidad que nosotros tengamos que escribir lógica adicional en el lado del template, en el lado de la plantilla HTML, en esas vistas. Y viceversa, si el usuario interactuó con un campo en específico o hizo alguna modificación que nosotros tenemos vinculado directamente a través de señales con la lógica del componente, se hace el proceso pero a la inversa. Y todo esto es gracias a una estructura de datos, que es un grafo de señales, que es el Signal Graph, valga la redundancia, la manera más sencilla de que pudieron llamarle aquello, y es literalmente un sistema, una estructura que tiene una serie de nodos. Mientras más señales tú declares en tu aplicación, y ojo que no todo es una señal solamente debería ser utilizada para poder declarar una estructura que va a ser de vuelta a la interfaz usuario. Para cosas internas, para flags, no tener que incrementar el tamaño de ese grafo de señales como tal, porque no es que va a entrar en un detrimento de milisegundos de la aplicación, pero que lo que te va a hacer es algo ineficiente, para lo cual no estuvo diseñado el concepto este de señales. Entonces, el grafo, ¿qué es lo que tiene? Nodos, que son productores, nodos que emiten valores y nodos que reciben directamente esos valores a través de grafos dirigidos y que son acíclicos. Así que un mismo nodo no va a entrar en un bucle ahí con el mismo, sino que la relación es de nodo a nodo. Y un nodo puede tomar ambos tipos de roles también. Puede ser productor y consumidor al mismo tiempo. Hay señales de diversas índoles, hay señales computadas, señales enlazadas también. Es bello lo que han hecho con la API esa Lo han de hecho muy Signals. bien. Y esto es lo que permite el fine grain reactivity, que estábamos hablando antes de la definición como tal de reactividad, que permite que esa comunicación entre la data que nosotros tenemos del componente y la vista se efectúe de una manera súper precisa, sin depender de bibliotecas de terceros ni verificaciones globales. Saben directamente qué es lo que hay que modificar y a un nivel de granularidad extrema, donde no vas a tener que estar cambiando el componente y todos los subcomponentes
de manera automática como ocurre con el tipo de control de cambios Sí, por defecto, que hoy en el día low se llama push, ¿no? como Eager, Eso. Sí, a sí. partir de la versión 21.2, sino que se hace de una manera muy similar a lo que ocurre con el modelo de on-push. Mm. Además que yo he escuchado, no sé si lo van a no sé si lo están haciendo ya en la 21 o lo van a hacer más adelante, como que el on-push lo van a poner por defecto. Porque, claro, entienden de que hay gente de que a lo mejor pues no va a pasar aún, digamos, a ese, pues a utilizar Signal o digamos a utilizar lo anterior o el tema del ZoneJS. Hay gente que eso sigue instalando, porque aún no se ha actualizado como tal. Claro, eso también es como un poco compatibilidad al final de, oye, pues mira, vamos a seguir, pero que sepáis que tenéis que utilizar el on-push, ¿no? Es decir, que tengas que detectar Exacto. los cambios. Aunque bueno, eso es más del Zoneles, pero bueno, eso ahora lo podemos comentar también. Es que hay Pero una dirección bien sí, clara que tiene Framework, que es la dirección exacto, hacia Signals, es la dirección basado exacto. en Es que yo este creo que ahí tipo empezó todo como tal. de temporizador como tal, que es el Sonless. Mm. Y no hay forma de llegar a ello si todavía uno tiene el lastre de Mm. bibliotecas de Angular. Recuerda, como el tema que tocamos hace un par Sí. de años en Angularidades, que muchas de ellas estaban escritas de una forma que dependía del tipo de detección de cambios tradicional, que ahora en Exacto. la versión, como te mencioné, en la versión 21.2 pasa a ser nominada como Eager, y se espera que en la versión 22, en la versión 23 ya eso vaya a venir por defecto. Y se ha esperado tanto tiempo para no tener que romper la compatibilidad con versiones previas, Mm. con la manera en la que otras aplicaciones y bibliotecas en el ecosistema de Angular interactúan con la aplicación de uno. Ahora, eso no quiere decir que en aplicaciones nuevas que uno genere desde el principio, con, empezando una aplicación desde cero, nosotros tengamos que preocuparnos para nada de esto. Uno arranca limpio y se acabó, sin mirar atrás. Pero aplicaciones legacy que han venido incrementando las versiones a lo largo del tiempo y todavía tienen código que no ha sido tocado en un buen tiempo, esas aplicaciones sí necesitan ser capturadas por las esquemáticas de una manera que no rompa la compatibilidad y que no cause un estrés innecesario por parte de los desarrolladores, porque al final eso se traduce en algo parecido en lo que ocurrió con AngularJS y Angular 2 y que logró que React se Sí, disparara sí. hacia el cielo en aquella época específica donde Angular estaba tambaleando por el problema de los breaking changes. Además, yo una cosa que me acuerdo de los Signal, y por eso decía, ¿no? Que te lo venden muy bien y luego a lo mejor no era para tanto. Pero claro, en su día yo creo que no se veía mucho la funcionalidad, por lo menos a nivel visual. Es decir, lo que tú podías probar era, vale, lo cambio de otra forma, pues es una forma diferente, ¿no? Es decir, en vez de tener una variable normal o un atributo, pues tengo esto que es un signal que lo llamas como si fuera una función, ¿no? Para la gente así un poco que aterrizaba con el tema de los signal. Pero claro, realmente, que es un poco lo que tú comentabas, yo creo que donde ahí se ha visto el potencial de los Signal es con lo del Zoneles, que lo que decíamos antes también, que Angular tenía como esa mochila, ¿no? Ese Zone.js, que para la gente un poco que no lo sabía, porque claro, esto es lo típico, ¿no? Que ves esa dependencia y no sabías ni para qué servía. Y básicamente, si no me equivoco, ¿vale? Esto a lo mejor me equivoco, pero yo lo entiendo así. Lo que hacía el ZoneJS básicamente es como que cada vez que hay un cambio, una variable o lo que sea, él lo detecta y va como recorriendo todo el DOM. No sé si así exactamente, pero vamos, digamos que es como algo muy pesado. Además, yo recuerdo Sí, lo que alguna hace es emitir aplicación. actualizaciones globales ahí en el Claro, Document Object Model, parchea, a hace lo mejor para una multipatching aplicación innecesario. así, claro, para una aplicación así, Ujú. pues dices, bueno, no que pasa nada, pero a lo mejor, claro, y están Claro. hablando de temas de empresariales, claro, a lo mejor llega un momento donde tienes un DOM exageradamente enorme y claro, puedes decir, ostras, esto va bastante lento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde los Signal se notan y donde realmente donde está un poco, digamos, ese cambio de paradigma, ¿no? Porque al final, con el tema este del Zoneles, que a mí sinceramente es lo que creo, ya te digo, es lo que yo dije, el clic de decir, vale, están haciendo todo esto de anterior por esto, ¿vale? Yo creo que este es el punto donde querían llegar. Es decir, en la versión X tenemos que llegar a quitarnos el ZoneJS.
y ese día llegó el 21, si no me equivoco. La versión 21 me refiero. Entonces, claro, Y ahí fue cuando se estandarizó como tal, como una característica estable. Y bueno, a sí. partir de la 22, cualquier Bueno, aplicación que empiece desde cero utiliza este nuevo tipo de sí. planificador interno. Ahora, la planificación es interna, el proceso de sincronización, que era conocido anteriormente como detección de cambios en el framework, pero bueno, sincronización es una mejor palabra que utilizan en el equipo central de Angular como para poder destacar qué es lo que está ocurriendo con este planificador interno de Soundless hoy en día en el framework, llega para asistir a que el framework sea mucho más liviano, porque no tiene dependencias de una biblioteca de tercero, que ojo, Sound.js en su momento, hace una década, era Sí. Era lo más grande de la canela en vida desde el rama. punto de vista técnico, porque te Exacto. solucionaba este tipo de problemas que hoy en día causa, ¿no? Claro, Pero en aquella época no existía Soundless, no había claro. Bueno, y sería el más IB, complicado. Es que estamos hablando de que era otra época. Es que esto parece que pasó ayer. Es que exacto. estamos Y hablando que tuvo tiene que pasar años. una serie de sucesos históricos dentro del framework como para poder arrancar hacia adelante Soundless. Y Angular no es que tengan ellos la posibilidad de estar reescribiendo todo de versión mayor en versión mayor, porque si no ocurriría como el cambio de AngularJS a Angular 2. Ellos necesitan ir a paso seguro, Sí, sin romper lo que había exacto. previamente, y por eso Soundless no se lanza en Angular 13 inmediatamente ya después que Ivy era estable, sino que necesitaban un poco más de tiempo para poder madurar decisiones técnicas y también a la par ir sacando otro tipo de características que eran bien esperadas porque incrementaban la experiencia de desarrollador y incrementaban la eficiencia como tal del framework. Y yo digo que moverse hacia Soundless no es fácil en una aplicación legacy que utilice muchísimo control de detección de cambios que difiera de un push, pero si se utiliza, por ejemplo, la MCP de Angular que contiene herramientas ahí que están todavía experimentales, ¿no? Pero que te permiten asistir en la conversión hacia un push de cada uno de los componentes que no tengan este tipo de planificación, yo creo que lo vale, porque el framework se está moviendo nuevamente en esa dirección. Y Exacto. si no vas con la dirección a la que va el framework, sencillamente tienes mayor cantidad de deuda técnica acumulada a lo largo del tiempo y vas a tener que estar arriesgando el equipo entero tuyo o ti mismo, si tú eres la única persona que trabaja con tu aplicación, en tener que hacer una sobreescritura total de lo que hace unos cuantos años redactaste con Angular. Además que, ya digo, con esto del Zoneles están ahí un poco ahora en transición porque, si no me equivoco, en la 20 te decían, oye, ¿quieres hacer los Zoneles? Te da como la opción. Y en la 21 ya no te decía, ya no te lo decía, ya era totalmente Zoneles, ¿no? Entonces, claro, es lo que te decía, ¿no? Que también pueden aún la gente, entre comillas, instalar el ZoneJS. Yo lo he visto en alguna aplicación. Es lo que yo llamo un Angular 20, pero no es un Angular 20, es un Angular 15, cosas así, ¿no? Entonces, Sí. claro, por eso digo que lo del tema del Zoneles es ese clic, ¿no? Ese punto yo creo que lo tenían marcado la gente de Angular, de tenemos que hacer esto para mejorar Angular en general. Y ole, también tengo que decir, ole por ello, porque yo creo que era, vamos, es que ya digo, es que ¿desde cuándo está el ZoneJS? Desde Angular, desde el principio, ¿no? Yo creo que está desde Angular 2, o no sé si desde Angular JS incluso, no lo sé. Pero, o sea, es una Yo creo que cosa. es Angular 2. Sí, si mal no Yo creo que recuerdo. fue. Es que en JS no lo sé, pero en el Angular 2, yo empecé en el 4, más o menos. Yo sé que estaba ahí ya. En el 2 no lo sé, pero supongo que sí, porque era un poco Sí, la en el misma 2, en idea. el 2 estaba definitivamente, porque en el 2 fue cuando comencé la transición de un proyecto que tenía en AngularJS con Angular 1.5, 1.4, lo componeticé, lo migré a componentes que anteriormente se utilizaba el término de controlador para 1.5 y después ahí di el salto a la 2. Lo que me pasó fue en el salto de la 2 a la 4 tuve que migrar hacia HTTP Client. Y ese Es que las es el tipo de cosas migraciones. que Sí. permite que hoy en día tenga una fase de transición bien Es establecida a más. través Sí. de tipo de fase, de experimentar, developer preview, estable, y que se haga ese tipo de versionado de una manera que no nos vuelva a nosotros ineficientes desde el punto de vista técnico, ¿no? Tiene que estar lidiando con Angular Hombre, como un es, problema
y no como una solución a lo que nosotros tenemos que hacer. Hombre, es que del JS al Angular 2, o sea, eso fue muerte, ¿eh? O sea, fue muerte. O sea, ese cambio, eso es lo que entiendo que también lo harían por eso. Es decir, oye, mira, no vamos a pasar de Angular como lo tenemos ahora a Angular Zoneless. Es decir, vamos a ir poquito a poco y vamos probando, vamos añadiendo cosas, vamos a ir masticando las cositas, pues ya aquí ya te doy la opción, en la siguiente ya te obligo. Esos pequeños detalles, lo que digo, son cosas de, yo creo que también de experiencia, es decir, porque esto no es, bueno, mira, lo vamos a hacer así y ya está, esto es de que se han pegado golpes con esto, es decir, ya digo, de esa transición del Angular JS al Angular 2, yo creo que ahí cayeron hostias, ¿no? Porque la gente que tuvo que... Un framework completamente nuevo, escrito desde era cero, nuevo, así era que otro. no había mucho más que dudar ahí con cuán tectónico iba a ser ese cambio específico. Mm. Y también, otra cosa que también quería comentar, que este cambio, bueno, fue relativamente, creo que pronto, hace reciente, que es el tema de los Signal Force, ya que estamos también con el tema de Signal, que yo además lo he probado no hace mucho, he estado probándolo estos meses, y tengo que decir que me están encantando, la verdad, el tema de los Signal Force. Sé que, si no me equivoco, son experimentales, puede ser. No sé si es experimental o Experimental en la está... versión 21, y eso no quiere Sí. decir que no experimentemos con ellos. Está experimental Mm, para eso mismo, exacto. para ir empezando a entender cuán fácil es Mm, utilizar el sucesor de Template Derived Forms y mm, de Reactive Forms. Que Reactive Forms, uno dice, bueno, esto ella no era reactiva como tal, sí, era reactivo, pero dependía de una biblioteca de terceros, de RxJS. Y con la manera que está utilizando un framework hoy en día de desacoplarse y de no tener una estructura rígida que dependa de bibliotecas de terceros, y mm. sino de ese propio grafo de señales subyacente en los internos del framework, esta viene siendo una solución que ya espero ya que no es una tercera manera de hacer formularios, sino es la versión definitiva. Por lo menos está la Angular 40 o algo por el estilo, que no haya algo superior. Pero yo creo que vale la pena experimentar con ello. Es súper sencillo. Sí, sí. Recordando lo que es una señal. Una señal lo que te facilita es la manera en la que tú puedas propagar cambios hacia suscriptores, que se sabe exactamente, explícitamente, cuáles son los suscriptores. Por lo tanto, computacionalmente es mucho más eficiente tener que hacerlo en vez de tener Zone.js o cualquier otro tipo de sistema con RxJS propagando esos cambios y teniendo suscriptores de esa forma. Una señal lo que hace es literalmente envolverte. Si van al código fuente de Angular y buscan signal, qué cosa es, van a ver que la definición de una señal técnicamente es algo bastante fácil de entender. Pueden utilizar Copilot para que les ayude ahí ir línea por línea a comprender exactamente qué es lo que está sucediendo, pero es un envoltorio que lo que hace es recibir la información, el tipo de datos que tú le estás poniendo, y en el caso de Signal Forms, lo que hace es súper sencillo. Creas una señal que envuelve un objeto que describe los campos que va a tener tu formulario. Por ejemplo, primer nombre o nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección postal. Eso lo pones como objetos, o puede ser un objeto más complicado como una fecha o un objeto anidado, etcétera, que tenga diferentes subcampos dentro del formulario complejo. Ese objeto con esa metadata de formulario se la pasas como parámetro al Signal Sí, Form. es como un modelo, ¿no? O sea, yo los ejemplos Es lo he una visto función. como un modelo. Es un signal, pero de objeto. Es decir, es un signal donde tienes como un objeto, ¿no? Básicamente. Y luego se lo pasas al, Sí, al sí, for. exacto. El form, la función esa form es parte de la API de Signals, que lo que hace es utilizar de ese tipo de dato reactivo primitivo que ya contiene la metadata de cómo es que va a lucir tu formulario, que lo preparaste originalmente como un signal y después se la pasas a la función form, que es parte de la API de Signals. Entonces, esta función form, que es que es una señal que propaga también esa información hacia cualquier consumidor. Por ejemplo, en el caso de la plantilla, lo que va a recibir en el primer parámetro es
ese objeto, esa señal, y en el segundo parámetro se definen también utilizando otras partes de la API de Signals, cada una de las validaciones, si es formulario, Eso es cuáles maravilloso. campos son requeridos, Mm. si tiene Súper mínimos, sencillito. máximos, si tiene patrones. Mm. Ujú. Sí, yo Y es mucho lo he más estado fácil mirando. que los validadores. Sí, el típico require, el disable, el email. Puedes meter como validadores una forma sencilla. O sea, yo sobre todo esto, yo lo comparo con los formularios reactivos, que a mí me parecen un poco Ujú. toscos hoy en día. Es decir, cuando tú tienes un formulario mucho más grande, que tiene que si un form array, que si un group, no sé qué, pero es que, ya digo, o sea, yo he estado pasando de, vale, tengo este formulario reactivo que a lo mejor es tocho, a este signal for y digo, joder, es que me ha quitado, digo, y encima más rápido. O sea, es que es más fácil de Mucho leer, más rápido. más Sí. rápido. Y es que ya digo, a mí el tema de Incluso los formularios de reactivos lo depurar. veo muy tosco a veces. En algunas cosas, ¿eh? Pero en general, los value chain, esto, ¿no? Que tienes que tener ahí un observable, tienes que tener cuidado de, claro, de que no tengas ahí una fuma de memoria. Es que con esto no tienes ningún problema. O sea, es que vamos, el cambio ha sido, y es experimental, que ese es el tema. O sea, que lo pueden seguir mejorando y lo mejorarán. O sea, a mí me parece alucinante, o sea, siendo algo experimental como tal. Lo es totalmente y viene siendo la cúspide, ¿no? El resultado de años de estabilización de todo ese mecanismo interno de la arquitectura de señales que ha venido trabajándose como parte, ¿sabes? De uno de los pilares fundamentales en Framework y que se alinea completamente con el roadmap que ellos tienen. Y lo que sucede es que es súper fácil de depurar, es fácil de testear y fácil de redactar. No tienes que estar yendo a la documentación como normalmente ocurría con, ¿sabes? Con el tipo de los tipos de datos y la manera reactiva con RxJS para poder interoperar con formularios. Si tú escribes un formulario reactivo, especialmente un formulario reactivo dinámico, que se generara en dependencia de condicionales, etcétera, y volvías a ese código 2 meses después, tenías que Sí. ir a hacer ingeniería inversa Sí, sí. de qué fue lo que tú Era, escribiste. era un dolor, ¿eh? O sea, hay algunas cosas que, ostras, cuando tienes que empezar me creo, con los Fossa Array también telita, ¿eh? Tienes Sí, que sí, sí, tenerlo de con los una forma control muy value concreta. accessors. Uf, ahora también quiero hablar de eso, ¿cómo se llama? Control Value Control Accessor, value accessor. que me parece lo más feo que pones ahí en los providers. Hay no sé, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero sé que tienes que poner como en el provider, como un objetito, con el forward ref, si no me equivoco. O sea, ahora que además, aprovechando que estamos hablando de esto, creo que han puesto ahora una cosa nueva que se llama For Value Control, si no me equivoco, que es también, o sea, es tipo Signal. Es decir, quitas eso que estoy diciendo, ese código feo, si no pondré una imagen por aquí para que lo veáis lo feo que es. Y, y básicamente con un implement, si no me equivoco, for value control, si no me equivoco, lo estoy diciendo muy de memoria, y le pones simplemente un tipo y tal, y te crea como una propiedad value y te crea como si fuera o sea, te crea que es un require, un disable de errores. Es decir, yo lo veo o sea, tremenda currada. No sé si es para la 21.1, puede ser. O sea, es algo muy, muy reciente. O sea, no sé si siquiera si es de la 21 como tal. Creo que es de la 21.1. No sé si es de esa versión exactamente. Pero a lo que voy Solo es fue en la eso. 21.1 Sí, yo creo cuando... que sí, Sí. porque me suena que es muy reciente. Y sinceramente me parece, vamos, alucinante. Ya digo, porque yo con esto de la biblioteca, como voy actualizando, es decir, siempre estoy pendiente tengo que cambiar todo prácticamente a Signals, estoy en ello. Y voy cambiando, voy haciendo estos cambios, ¿no? Y además también a mí me gusta mucho ir trasteando. Y probé esto el For Value Control y me pareció brutal. Es decir, digo, ¡ay Dios! Me voy a quitar ya el Control Value, o sea, el For Value Control y ya me voy a poder quitar el antiguo. O sea, es que es que es feo. Yo lo siento, pero es feo. O sea, el cómo lo No, tienes que y poner me puedes parece ir feo. transitando de una manera incremental hacia ello. No tienes que estar... Primero, no tienes que Mm, estar todavía reemplazando los formularios reactivos, los template driven forms, como que de golpe, con una aplicación que tengas en producción. mm. Esto está todavía, recordatorio, Que en eso modo es experimental. experimental. Puede Exacto. sufrir cambios muy pequeños, pero es la forma Hay en que la que tener uno cuidado, tiene ¿eh? de poder acercarse. Exacto. Exacto, pero acercarse hacia el concepto de qué cosa es un árbol de campos de formulario es Mm, lo que te devuelve esa función de form
y a su vez cuando se lo pasas a una plantilla, cuando le pasas ese objeto field tree hacia una plantilla, se enlaza automáticamente mediante la directiva form field, que cambió recientemente también. Antes se declaraba a principio de la 21.0.0, cuando salió al principio en modo experimental, se llamaba de una manera, lo Sí, cambiaron para otra. No era un cambio extremo que sí. habría que hacer, era Era sencillamente hacer for, creo que se llama una uno, se llama for manipulación. fiel y otro fiel. Claro que yo hay veces que he visto, digo, Field ostras, qué era raro. originalmente como se llamaba y después lo renombraron a Form Field, como Sí. para hacerlo un poco más explícito de que se trataba de un campo de formulario. Y bueno, Mm, el punto es que todo eso permite actualizaciones del modelo directamente con el grafo de señales y que el modelo de datos actualice directamente a la vista y nuevamente viceversa. Si se cambia algo del lado del usuario, si el usuario decide hacer un ajuste en un checkbox o en un campo de texto, el modelo recibe la actualización de manera perceptiblemente inmediata. mm. Pues eso, yo recomiendo que lo probéis, si alguno no lo ha probado aún, el tema de los Signal 4, porque es una maravilla, ¿eh? O sea, créeme. Y seguramente en futuras versiones, pues ya digo, es que si ahora es así, yo no me quiero imaginar en futuras versiones. O sea, bueno, espero que no lo cambien, a ver si lo van a cambiar para mal, que también puede ser, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Pero yo ahora mismo el punto que veo es bastante bueno, sobre todo después de esos formularios reactivos, ¿eh? Que digo que hay algunos que son toscos, ¿eh? O sea, son útiles, pero son toscos, las cosas como son, Sí. básicamente. Yo, si Y pudiera desear algo, solamente desearía que para las próximas versiones de Angular sea esto mismo que estamos viendo hoy, pero estable. sí, exacto. O sea, Así yo, que yo con que me ponga estable, digo, ya yo soy feliz. Exacto. tendríamos la certeza de que todo lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos No me cambies meses cosas, no exacto. vaya a tener cambios súper serios, que normalmente es raro de ver en una característica experimental. Resources lleva experimental desde hace varias versiones y se ha cambiado, por lo menos la parte que nos toca a nosotros en la superficie de las API, se ha cambiado bastante poco. Por lo tanto, cualquier persona que haya tenido la oportunidad de experimentar con este tipo de tecnología, de características nuevas de framework, no va a tener que estar reaprendiendo desde cero Sí. o teniendo que estar esperando demasiado tiempo hasta que ya no se haga ya estable esa característica. Y otra mejora que he visto, en esto sí creo que podemos ser un poco más o menos breve, porque tampoco creo que hay mucho ahora. Yo he visto que han salido una cosa nueva que se llama Angular Aria, ¿vale? Que es tema de accesibilidad. Y claro, me pareció interesante porque yo siempre lo he dicho aquí muchas veces en el canal, y es el tema de la accesibilidad, nosotros los programadores en general, es algo que no lo tenemos, no es que no lo tengamos en cuenta, sino que es un poco como que lo dejamos un poco para el final, también está mal, quiero decir. Pero no sé, es una cosa que me sorprendió, creo, si no me equivoco, es en el Angular 21 también. Y claro, se están centrando también en el tema de accesibilidad, que es algo que sinceramente, y mal por mi parte también, no había pensado en una aplicación, digamos, tipo Angular, ¿no? ¿Cómo ves tú este añadido, ¿no? Es decir, el tema este de Angular Aria. Yo veo hasta el nombre totalmente aceptado. Como ves, el nombre es exactamente igual que el concepto de la W3C, que es el organismo que Sí, el rige Aria, todo lo eso que tiene que es. ver con los estándares del HTML, también del CSS. Y bueno, el JavaScript está en Europa, está específicamente centralizado ahí en ese comité 39 que habíamos hablado originalmente, con todo lo que tiene que ver con ECMAScript. Pero la W3C desde hace muchas décadas viene trabajando explícitamente para poder hacer la web mucho más abierta, ética, semántica, donde sea percibida de una manera equitativa, ojo, no igual, sino de que pueda ser usada por diferentes tipos de personas, diferentes condiciones, porque no es lo mismo la manera en la que tú puedes usar una aplicación web, HTML por debajo, CSS, en un entorno donde tengas muy poca conexión o no tengas ninguna conexión para nada. ¿Y cuál es el punto? No vas a poder utilizar la web. Si no es accesible eso, si tú lo estás debajo del sol
con un teléfono de baja gama que casi no tenga brillo en la pantalla y que tenga muy poco contraste, el color de fondo, con la tipografía, no vas a poder ver nada con la letra pequeñita. Si eres una persona como yo que usa estos vuelos y de pronto se te rompen o no puedes ver la pantalla de una manera rápida, tampoco vas a poder utilizarla. Si eres una máquina que estás tratando de entrar a un sitio web y lo que vas a ver es un body tag, una etiqueta ahí de body, y con un app root, no vas a entender nada de lo que pasó en esa aplicación, porque Claro. estás accediendo directamente hacia un HTML que en un futuro, dentro de unos cuantos segundos o un par de clics, va a empezar a continuar siendo enriquecido por el resultado de la acción de JavaScript. Entonces, de eso se trata la accesibilidad, ¿no? Y de eso se trata de qué viene este set de componentes de Angular ARIA. Si refrescamos acerca del ARIA en sí, de mayúsculas, así A-R-I-A, eso es lo que viene siendo en inglés Accessible Internet, Results, Accessible puede Rich ser. Internet Applications. Es decir, aplicaciones de Internet accesibles y bueno, enriquecidas con componentes Sí. visuales o audio, porque la manera que nosotros interactuamos, como vemos hoy en día en el 2026, con una aplicación no solamente mirándola, sino también escuchando. En las hojas de estilo también hay estilos auditivos, no solamente estilos visuales. Eso es algo, como mismo uno tiene la familia de fuentes tipográficas, también tiene una familia de voces, como mismo uno tiene el tamaño de una fuente, uno tiene pitch de la voz que uno va a poder dar en partes de la aplicación, como mismo uno establece los selectores para cosas visuales, también uno puede establecer esas propiedades dentro de los selectores para poder permitir que la aplicación sea accesible de muchas maneras que normalmente no lo son. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa colección de etiquetas ARIA es vasta, cubre un sinfín de elementos que están bien capturados en esta especificación de ARIA y también en la especificación de WCAG, que es la Web Content Accessibility Guidelines, que es la guía de contenido web accesible para los usuarios y para las máquinas también, ¿no? Y esos atributos definen cómo poder realizar aplicaciones web mucho más utilizables, mucho más accesibles. Y lo que está sucediendo ahora con Angular es que, a diferencia de Angular Material, que era la implementación del lenguaje de diseño, el lenguaje visual que tiene Google para poder, a través de un sistema de diseño, poder traer botones, poder traer tablas, etcétera. Ellos se están poniendo cómo debe funcionar, cuál es la estructura semántica, la funcional, la estructura como tal accesible, para que nosotros la añadamos la capa visual o la capa auditiva por encima de ella. Es decir, ellos nos están entregando el esqueleto y nosotros le ponemos encima de eso los músculos, la grasa, la piel, etcétera, para que luzca de una manera que se alinee al código visual que nosotros tenemos en nuestra aplicación y no tener que adaptar la aplicación al código visual que se nos imponga. Esto entra bastante resonancia tanto con el concepto del área como el concepto del desacople de Angular de una manera muy opinionated o muy rígida de poder dictar cómo los desarrolladores interactúan con lo que Angular nos está proveyendo. Por eso digo que a mí es una cosa que me sorprende que lo hayan metido como ahora. Es decir, no porque tendría que estar. Yo pienso que tendría que haber estado antes, como tal. Lo que pasa es que, obviamente, entiendo que esto va evolucionando y lo tendrían que haber metido en algún lado. Pero por eso digo que. Y esto se lo digo siempre a los programadores. Lo hemos hablado aquí mucho en el canal. Porque siempre que hablamos de accesibilidad, parece que siempre hablamos de una persona ciega o una persona sorda. No, no. Tú cuando tengas, bueno, dentro de 40 años, el que me estás viendo de Angular, cuando tengas 40 años más, digo, te acordarás del tema de accesibilidad y cómo no hiciste accesibilidad. Yo es algo que también quiero meter en la biblioteca, por ejemplo. Es decir, que por eso quiero investigar bien esto de Angular ARIA. Pero es eso, me parece
algo que no esperaba realmente. Es decir, que también tienes razón, es decir, creo que ahí estaba mal por mi parte decir eso. Pero creo que es una muy buena mejora y creo que es algo que no sé si irán mejorando, entiendo que sí, entiendo que lo irán adaptando porque el tema de ARI es como muy subjetivo, ¿verdad? Es como no hay o sea, hay un estándar, pero es como yo creo que está como muy abierto, ¿sabes? Entonces, no sé si lo irán mejorando o no sé si, ¿sabes? Lo habrán hecho un poco de cara a la galería para quedar bien y ya está, o no lo sé. No tengo ni idea, pero vamos, Yo creo que, yo creo que yo sí que creo que desde el mejorará. punto de vista del tiempo, ¿no? Que Mm, obviamente ha llegado mucho más tarde, años después que lo que mm. debía haber llegado. A mí me hubiera gustado haber tenido Angular ARIA desde las primeras versiones de Angular, Exacto, por definitivamente. eso. O que en vez de haberse tirado con Angular Material hubieran hecho esto. Pero es mejor que salga Angular ARIA ahora que en la versión 30, Sí, porque ya eso podemos sí. ya empezar a utilizar Mejor ese algo. subset de Exacto. componentes. Mejor. Exacto. Pero sí, bueno, Y yo yo espero creo que que la mejorará. dirección del framework en el futuro sería tanto incrementar la colección que ellos tienen actualmente disponible, como lo que está ofreciéndose en esos componentes que ya están directo. Con el grid se pueden hacer Mm, cosas fantásticas, desde una grilla hasta una tabla bastante mm, compleja, y ahí ven mm. en la documentación de Angular cómo eso se puede estilizar para que quede como 8 bits Sí, yo lo o he como visto como un quede como calendario algo también. profesional. Así rollo calendario Eh, también. A eso precisamente porque dije, El calendario ostras. es algo que espero con ansias en la versión 22 para Mm, que ya tengan ya el day picker bien definido ostras, desde el eso sería la hostia. punto de vista funcional. Porque Uf, eso es eso una de sería las la cosas que leche. más trabajo nos cuesta a nosotros. Sí, dímelo a Hacer mí. un calendario, Yo obviamente tengo que un hacer day un picker desde calendario. cero nos va a quitar Sí, demasiada cantidad de tiempo de ostras, ya desarrollo ves. y no es algo lógico en un proyecto. Y además, llevar el calendario a la vida como tal nos involucra tener que estarlo manteniendo, estar al tanto, por ejemplo, del Temporal API, de Mm, la nueva API que permite desacoplarnos de Day.js, de Moment.js, de otras mm. bibliotecas de terceros que normalmente manipulan este tipo de conceptos, y que la web platform como tal va a proveer las web API directas para poder manipular este tipo de relaciones con el tiempo. Por eso digo que yo creo que es algo que irá mejorando. Así que, oye, esperemos que sí. Y ya digo, y por cierto, eso es lo que tú dices. Por favor, sacar un calendario ya. Necesitamos un calendario. Y, Por favor. Yo creo que es una buena mejora, la verdad. Vale, otra cosa que quiero comentar, y ya vamos a ir casi terminando. Es una cosa que, sinceramente, yo hace no mucho lo vi en la parte del blog de este que tiene Angular, ¿no? Como de la documentación. Y es el tema de la estructura, ¿no? Es decir, la estructura de un proyecto. Porque esto yo siempre he tenido, no rifirrafes, pero siempre hay debates, ¿no? El tema de la estructura, de cómo lo pones, yo lo hago así, yo lo hago así. Claro, aquí hay una cosa que me gusta que haya hecho Angular, es recomendar la estructura. Porque no te dice exactamente cómo hacerlo, pero sí te recomiendan cosas. Es decir, yo he sido, claro, yo he dicho que llevo un montón de años con Angular como tal, y creo que todos, y vamos, el que no, que tire que tire la piedra seguramente esconderá la mano. Seguramente hemos hecho todos lo de carpeta component, carpeta directivas, carpeta pipes, y lo metemos todo como todo en un mismo saco, ¿no? Entonces, en esta nueva, digamos, estructura, que yo llamo estructura escalable, ¿no? Que es esto de que ponen el core, con features, que se queda muy bien, el tema de, por ejemplo, con Saret, ¿no? Digamos, la forma en la que Angular, eh, digamos, ha recomendado, porque tiene como una guía de estilos que me parece maravillosa, y os recomiendo que la leáis, que seguramente la deja por aquí abajo, que básicamente, pues eso, ¿no? La estructura que te recomienda para tener un proyecto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves o cómo recomendarías a la gente que nos está viendo cómo hacer un poco una estructura escalable, ¿no? En un proyecto Angular? O sea, tampoco hace falta meternos en detalles, pero así un poco a nivel general. yo diría que dos cosas, Fernando. Uno, si lo que tú tienes ahora mismo funciona bien, Mm, continúa con esa línea. De hecho, utiliza mecanismos automáticos como para que tanto tú mismo, es decir, el tú del futuro, como mm, personas que vayan a interactuar con ese código fuente, puedan continuar con esa línea.
Lo que pasa es, por ejemplo, que lo que se está dictando hoy en día, recomendando más bien, en la nueva guía de estilos, es una versión simplificada que puede ayudar muchísimo a la escalabilidad, al mantenimiento de ese proyecto a largo plazo. Y no sale de la nada, no sale de una perreta del equipo de Angular, y tienen que hacer las cosas de esta manera, sino de una Sí, pero eso, conversación recomendación. con la Eso es el comunidad. tema. Mm. Exacto, una recomendación y también del resultado de la telemetría que ellos reciben también de la manera en la que los diferentes proyectos de la comunidad de desarrollo que tienen eso habilitado, esa telemetría habilitada, devuelven a los reportes que ellos tienen y que a partir de esos reportes ellos dicen, bueno, si se está haciendo de esta manera, tiene un impacto en específico en el rendimiento del desarrollo de una aplicación y esto es lo que nos rige para que nosotros tengamos que tomar decisiones bien informadas acerca de cómo evolucionar un patrón de diseño o cómo evolucionar una característica o si este es el mejor momento para pasarlo a la fase de obsolescencia. Y bueno, obviamente vienen riñas, vienen discusiones asociadas Sí. a ellos, como lo que pasó recientemente con lo de que se elimina la parte, una cosa demasiado sencilla, pero se elimina del nombre de fichero Sí, es la verdad. redundancia de que esto es un El component. componente, Sí, de sí, que es esto es un verdad. servicio. Y yo soy de la opinión de que mientras más simple sea la solución, más sofisticada va a resultar. Como mismo dijo Da Vinci hace como 500 años. Si la simplicidad es la sofisticación definitiva, o algo así. Por ahí anda la cosa. Pero eso es lo que logra literalmente esta nueva manera de escribir código, que está no solamente redactada para que las máquinas puedan ayudarnos a escribirlo de esa manera, utilizando autocompletamiento del código o planificando o generando código que esté basado en esa estructura, en esa guía, sino también para que nosotros nos apoyemos en herramientas como ESLint, que si ustedes instalan Angular y ESLint, va a traer directamente esa serie de dependencias que lo que permiten es que nuestro código valide o no valide en función de una serie de reglas que nosotros podemos personalizar a nuestra conveniencia. Y de vuelta al primer punto, si nosotros tenemos una conveniencia que funciona para nosotros o para nuestro equipo de una manera, nosotros podemos modificar esas reglas para que se ajusten a la manera en la que nosotros hacemos código. Si aprendimos que el equipo de Angular tiene esta nueva manera de hacer las cosas, con esa guía que puede resultar en la mayor parte de los casos como una mejora y no una cosa torpe que nosotros vamos a introducir en las prácticas del día a día, nosotros evolucionamos nuestro código para acoplarnos a ese tipo de manera escalable. Y así es como lo veo, Fernando, en la manera más simple posible. A mí lo que me pasa con este tema de estructuras, o sea, me parece bien, porque sobre todo lo que estábamos diciendo es que te recomienda. A mí no me gusta que te digan, no, tienes que hacerlo de esta forma porque tal. Oye, a lo mejor a mí me gusta hacerlo de una forma, a lo mejor yo le añado una cosa, no pasa nada. A mí lo que no me gusta, a mí, pues lo digo porque esas riñas, ¿no? No, esto tiene que estar aquí, porque la gente se pone, es muy cabezona a veces, ¿no? Y a lo mejor te dicen, no, esto debería estar aquí porque por esto. O sea, es como que parece ley, ¿no? Decir, oye, pues según cómo lo trates o según cómo lo comentes o según cómo lo uses, pues puede estar en un sitio u otro, ¿no? Es como, no sé, como que yo veo gente que es muy encendida con eso, ¿no? Es decir, no, es que esto tiene que estar aquí porque si no está mal, no sé qué. Digo, a ver, relájate, que funciona, ¿vale? Que hay que mejorar las cosas, sí, se puede tal, pero que tampoco pasa nada, es decir. Y luego también, eso que decías, que es verdad, que yo lo vi también, el tema de que, por ejemplo, tú ahora creas un componente, no sé, countries, vamos a decir, el típico componente, tipo countries component, ¿no? Claro, siempre te ponía el component y de repente, yo creo que eso también, creo que tuvo que ser un poco de shock para la gente, ¿no? A mí me chocó, o sea, no para mal, pero decir, qué raro, ¿no? Digo, app, ya no es app component, creo un componente, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el component? Service, ¿dónde está el service, no? Sí es verdad que ahí, por ejemplo, pues yo qué sé, ahora yo, por ejemplo, los servicios que llaman a peticiones, pues les llamo, pues, lo que sea API, por ejemplo.
O no sé si es un servicio típico, no sé, que almacena cosas, que puede almacenar cosas o algo pequeñito, pues no sé qué stores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es service que es como más genérico. Luego sí es verdad que Exacto, y es con donde te lo... lleva a ser mucho más preciso en la manera en la que Exacto. tú nomencles tus ficheros y no tener que tener la redundancia esta de que obviamente es un componente, si Mm, tiene, o es una plantilla, un componente en dependencia de cuál es la extensión. Y así es como lo hacen también otros frameworks de JavaScript, no es que Angular mm. esté Sí, pero nos ha chocado. simplificándose contra la corriente. Y si chocan en una manera en la que sea disruptora para el equipo, Mm, sencillamente uno puede establecer ahí en el Angular.json de que los nuevos componentes que se estén utilizando, se estén generando por las esquemáticas en generación, sí. utilicen el tipo de nomenclatura que tenían originalmente, antes de que se introdujeran estos cambios por defecto. Y solucionado el problema, no va a afectar en nada la aplicación. Es una Exacto. cuestión de gusto, de Sí. preferencia del equipo o preferencia personal. Yo es que incluso leí, creo que fue en Reddit, que comentaban esto y decía, ¡buah! Menuda cagada de Angular. Esto van a hacer que en la siguiente versión lo van a cambiar porque es una cagada, no sé qué. Digo, a ver, cagada. No sé, no me parece cagada. Es decir, han cambiado algo y además lo puedes tú revertir. Quiero decir que no es una cosa de que no se pueda hacer. A lo mejor si tú estás acostumbrado, lo que decía, ¿no? Porque claro, cuando vienes de Angular tan antiguo y vuelves aquí y dices, oye, ahora no se llaman component, qué raro. Pero creo que eso es algo que se te pasa en el rato. O sea, a mí me pasó, ¿eh? Sí, Yo como creo que mismo esto nos nos pasó, por ha... ejemplo, con el control flow. Cuando salió al Exacto. principio entre Sí. llaves, que me parecía como el liquid syntax Exacto. que Sí. utilizaba, por ejemplo, en Jekyll, que era antes de que existiera, bueno, esto de Analog, Astro, etcétera. Mm. Yo dije, ¿y esto qué cosa Qué es? raro. Esto es un Symfony, ¿Cómo me joder. están poniendo a mí Me las estáis poniendo condicionales haciendo PHP. exacto? Claro, yo lo veía y decía, joder, Exactamente. esto es un PHP, macho. O sea, ¿qué estáis haciendo? Y luego ya dice, hostia, pues está Lo bien. Se cambian, queda bien. No, es que es después lo eso. cambian y uno se ajusta. No, pero ya digo, es que es eso, que los de Angular, en otra cosa no, ¿eh? Pero echarle huevos en estas cosas le echan de decir, de, oye, vamos a cambiar esto y lo vamos a cambiar nuevo. Y luego los nombres, lo que decía antes, ¿no? Lo de Signal, que queda muy bien. Lo de Angular Aria, también yo digo, que por favor, a quien ponga los nombres en Angular, por favor que le suban el salario, ¿eh? Porque se lo merece, ¿eh? Porque otra cosa no, pero los nombres que pone son la leche, ¿eh? Ojalá. Sí, sí, sí. Se la Ah, piensan bien cuando tienen que poner a nombres. Ellos tienen, ¿sabes? Los RFC, que son eso los Request for Comments, y tienen también estructuras ahí internas, reuniones internas entre ellos para hacer el brainstorming lo ese hacen muy bien. correspondiente. Sí. Estarán un fin de semana solo para saber el nombre, a lo mejor. Luego ya lo harán. Dice, primero el nombre, luego ya Tras hacemos una el feature. sesión de meditación salen los nombres de variables y los nombres de productos ahí de la nada. Seguramente empezará así, ¿eh? Y ya para acabar, que ya es la última pregunta. Aquí es un poquito ya, vamos a decir, un poco de lucubrar, ¿no? Siguientes versiones. Porque ahora mismo estamos a finales de febrero en este vídeo. Y claro, seguramente cuando los que veáis este vídeo más adelante diréis, joder, pues estamos en la 21 y a lo mejor no disteis ni una. Bueno, hoy en la 22 a lo mejor no dimos ni una o en la 23 o lo que sea. Pero oye, nunca se sabe. Entonces, ¿tú qué crees así un poco, ¿vale? Porque ahora mismo entiendo que en la versión 22 aún no se sabe exactamente qué va a haber, pero ¿a ti qué te gustaría que, digamos, mejoraran en siguientes versiones? ¿Qué añadieran? ¿Alguna cosilla ahí que te escame? ¿Algo que digas, ostras, me encantaría? Bueno, ya hemos dicho lo del Force Signal, que le quiten el experimental, pero algo que tú digas, ¡guau! Me encantaría que añadieran esto. Me encantarían varias cosas y ojo que no sé nada de lo que va a venir en la 22. Todavía estamos en Ujú. febrero, como dijiste, y hasta la última quincena de mayo que nos sale la 22. De todas maneras, nosotros empezamos a tener una noción de qué es lo que sale con las versiones candidatas, desde el Mm. RC0, que normalmente sale un mes antes, como cerca de 5 o 6 semanas antes de ese momento del lanzamiento de la versión mayor. No tenemos una idea concreta de con qué se va a bajar el equipo de Angular. Mm. Pero si me pregunta Fernando, yo iría sobre estabilización de más cosas. Tratar de ver de qué forma
resources entra en lo que viene siendo la vista previa para desarrolladores, de que esto de Signal Form también se pase a Developer Preview. V-Test ya es estable, ya es el mecanismo por defecto, pero todavía está enrapado dentro del CLI de Angular. No estás utilizando V-Test directamente sobre Vite, lo que impide de que el ecosistema de extensiones de V-Test no pueda ser plenamente utilizado en Angular. Yo espero que por ahí vaya evolucionando la implementación de V-Test dentro del framework para ya poder salir directamente de lo que tiene que ver con Jasmine y bueno, Karma, que está obsoleto desde el año 2022, y ya por suerte ya V-Test viene a solucionar la ruta que nosotros deberíamos tomar. No quiere decir que uno vaya a lo loco a saltar hacia V-Test de la nada. Uno necesita planificarse, especialmente con el tipo de funcionalidades asíncrónicas que tienen las cosas que escribimos en su época para Jasmine sobre Karma, pero sí me gustaría ver bastante estable lo que han venido sacando recientemente para poder tener una idea bien sólida de cuándo podemos empezar a arrancar con eso en producción. Sí. Es que hay tantas cosas así experimental, ¿no? Es como mucho batiburrillo y al final, o sea, yo creo que más que ir sacando cosas nuevas, ¿no? Es como, vale, vamos a ir estabilizando, decir, oye, pues el for signal, lo del HTTP resource, cosas así, ¿no? ¿A eso te refieres? El área con lo del day picker, También. el time picker, todo También, esto por que favor, va para el date tip, queremos más sacar el componentes eso. añadidos a la colección. Exacto. Y las Angular, bibliotecas de sacar Angular eso. como la que tú tienes, ya Exacto. podemos entonces reemplazar soluciones que estaban escritas ahí por nosotros desde cero o utilizando otros componentes de terceros, etcétera, reemplazarlos por las soluciones estas que están enfocadas específicamente en la capa del HTML, a nivel de estructura, de funcionalidad, de la parte de accesibilidad. Y teniendo un Angular área mucho más estable, vamos a poder tener la capacidad de poder migrar hacia ello lo más pronto posible. A mí lo que me falta a nivel de Angular, que bueno, hay cosas que ya hemos comentado, por ejemplo, el tema de las animaciones que van a cambiar, porque yo creo que el Provide Animation, yo creo que ya te sale como que está obsoleto, van a cambiar lo del ngIf, bueno, lo van a quitar. Y a mí, por ejemplo, fíjate, a mí hay una cosa que me parece que Angular lo hace, o sea, lo hace, pero lo hace mal. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Es el tema de las traducciones. Porque tiene como... No me acuerdo el fichero en sí, ¿vale? Creo lo podéis buscar, ¿eh? Podéis buscar traducir... no sé, fichero, o sea, Angular como tal, ¿no? Que sea multidioma, ¿no? Porque tiene como unos Es el ficheros raros. I18N, el Eso, Internationalization. exacto. Pero el como lo hace Angular, que yo lo he probado alguna vez, no sé si la cambia ahora, que a lo mejor la cambia ahora y me callo. Pero por lo menos la última vez que lo vi, que fue en versiones anteriores, que era, ya digo, no me acuerdo el fichero exactamente, creo que empieza por F. Punto F algo, no me acuerdo, pero es como una especie de J, son raros, o sea, no es como por ejemplo, el típico de NGX Translate, ¿no? Que yo creo que es un poco los que todos conocemos, ¿no? En general. Es decir, creo que le falta, no sé, un multidioma, ¿sabes? Algo que sea algo nativo, que sea sencillito. O sea, ya no sé si que absorba el NG Translate, no lo sé, pero algo del estilo. Porque, sinceramente, ya digo, es que lo probé una vez y además que no era dinámico. Por lo menos cuando lo vi. No era dinámico. O sea, tú podías cambiar. cambiar. El tiempo de construcción de proyectos. Hace Exacto. falta, Fernando, que le den cariño a esa característica. Porque Exacto. yo no la uso en ninguno de los proyectos que yo tengo. Tiene la capa de internacionalización añadida porque no lo requiere la lógica del negocio. Pero sí, la última vez que lo toqué era mejor irse por soluciones de terceros que manejaban esto de una mejor manera y lo manejaban en tiempo de ejecución. Pero posiblemente no esté prioritario, no está priorizado en el roadmap del Dev Framework. Eso no quiere decir que se pueda contribuir a ello, que se pueda de cierta manera experimentar con traer soluciones, integrar las soluciones que existen de terceros en Angular y contribuir ahí al código fuente a través de GitHub. Cualquier persona que tenga la intención y el interés de hacerlo siempre es súper bienvenido a hacerlo. Además, yo creo que también lo que harán es, no sé, hacer cosas de... Porque ahora mismo están haciendo todo Signal,
¿no? Entonces han hecho el Signal 4, han hecho los Signal en sí y van haciendo todo Signal. Claro, yo no sé realmente lo que les queda de Signal. Yo no sé si, por ejemplo, bueno, está lo de los templates, que también está el View Child, el Content Child, que también ahora también son modo Signal. Eso también ya se pasó ya a Signals, pero mm, queda la parte del enrutamiento, el enrutador, el sistema de enrutamiento de framework, pasarlo tanto externamente para nosotros, con los desarrolladores, como a nivel de interna del framework. Pasa todavía que necesitan continuar el proceso de refactorización utilizando yo diría que Signals sí. para incorporarlo al Signal Graph. Y hay otras partes también internas dentro del framework que necesitan también ser acopladas, con eso lleva tiempo, pero yo creo ya que queda mucho menos que lo que quedaba cuando se lanzó en la versión 16, por supuesto. Así que, Ya se ha oye, avanzado muchísimo en estos 3 años, así que creo que han aceptado muy bien, incluso en la manera en la que han ido lanzando las cosas, en la cadencia que han llevado. No ha sido demasiado apresurado, aunque a veces se note que van a millón, pero van con un ritmo que nos permite yo creo que van con versionadamente hacer un... las cosas controladas. Yo creo que van con un objetivo y yo creo que eso es lo importante. Es decir, esto que decía yo antes del Zoneler, yo sigo pensando que ese era el objetivo y que todo lo detrás era todo lo necesario para llegar a ese objetivo. Es decir, no creo que estén, que digan, venga, vamos a meter multidioma. Entiendo que dirán, vale, ahora mismo no nos viene bien, pero vamos a hacer esto antes o meterán más cosas, historias. Pero sí, yo creo que... No sé, yo ya digo, eso del multidioma me parece bien, por eso, para mejorar, pero bueno, ahora mismo con Engine Translate se puede hacer. Y ahora mismo no se me ocurre así un check que me faltaría. Ahora mismo, la verdad. Yo fíjate, yo con el tema de bibliotecas, la verdad es que no vería nada si. Pues bueno, está lo del storybook y tal. No sé si algo tipo documentación, a lo mejor también. Algo más nativo, no sé, tipo storybook. No lo sé, ya ahí me meto quizá en otra historia, Yo solo cerré pero. con una nota que ellos no hacen esto solamente por lo de Sonle. Bueno, Sonle ya terminó. Ellos están haciéndolo porque, repitiendo la parte que habíamos visto anteriormente con lo del tema de negocio internamente dentro de la compañía, ellos necesitan cerrar la brecha que existe entre la manera en Sí, la porque que si se no. escribe una aplicación high performance como Google Search, si la UI de esas aplicaciones, con la manera en la que se redactan aplicaciones en Angular. La convergencia esa viene siendo la directriz principal por la cual se está lanzando tanta cantidad de elementos reactivos que heredan también de, por ejemplo, la biblioteca JS Action, que fue extraída del framework de Wiz, el framework interno que ellos utilizan para ser utilizada en Angular de una manera en la que permita lograr todo esto de la hidratación incremental, y se nutren ambos frameworks de resultado de esa convergencia iterativa. Una convergencia que no va a cerrarse en los próximos 2, 3 años, pero probablemente tome un poco más de tiempo. Y no hay forma de converger si no se finaliza todo el trabajo no solo de la sincronización que ya termina con los Soundless, sino con los grafos de señales que soporta todas las primitivas reactivas que habían mencionado anteriormente, incluso lo que tiene que ver con los inputs, etcétera, de un componente, sino de cercar todo el framework en torno a esta manera de hacer la arquitectura de una aplicación. Porque de esa forma es como van a poder tener la ruta concreta para poder no a lo mejor reescribir completamente Google Search sobre un futuro Angular, sino lograr un punto ahí en común en el cual les sea menos costoso tener que estar manteniendo ambos frameworks a la misma vez dentro de la misma compañía. Eso para mí es lo que los mueve a ellos, desde el punto de vista de que están sacando tanta cantidad de funcionalidades reactivas, tantos elementos del framework que permiten que las aplicaciones sean mucho más eficientes a la hora de rendimiento, de que los Power Vitals los están produciendo, las aplicaciones de Angular los están produciendo de una forma en la que los Power Vitals esos están cada vez luciendo mucho mejor cuando los mides,
y nada, la experiencia de usuario final y la experiencia también de nosotros quienes desarrollamos aplicaciones está siendo beneficiada de este tipo de presión interna que tienen ahí dentro de la compañía de Google, que es la que rige todo este tipo de movimientos detrás de Angular. Mm. Y fíjate, se me está viniendo uno a la cabeza otra cosa también, que no sé si las llega a ver, lo del Signal Store, pero aunque bueno, eso es del NGXS, si no me equivoco, no, NGXR, perdón. Y tengo la NGRX, sen... eso, es que, NGRX, es que exacto. alguna letra me bailaba. Además, tengo la sensación, porque lo he estado probando y, bueno, no es de Angular como tal, pero tengo la sensación de que Angular está colaborando como tal. No sé por qué. Tengo la sensación de que están colaborando y que no sé si en un futuro a lo mejor tienen pensado como absorberlo, como tener su propia gestión de estados o algo así. Es decir, en vez de usar tema de terceros, no lo sé. Esto yo aquí me aventuro, no se sabe, pero... La colaboración existe, no es un secreto de que todas las personas que están detrás de la biblioteca de NGRX, incluyendo, bueno, Rainier, que recientemente hace un año aproximadamente se unió al equipo central de NGRX, junto con Brandon Roberts, Alex Okrushko, Marco, también de Es que allá me suena, sí. Algo me de, suena. de Europa. Ellos colaboran todo el tiempo con Angular, ellos son Angular Developer Experts también, y existe ese tipo de interacción constante entre el ese equipo central de Angular y varias de las bibliotecas importantes, relevantes para la comunidad de desarrolladores de aplicaciones basadas en Angular. Y NGRX es una de ellas, es la manera de tener una buena máquina de estado trabajando ahí para nosotros, aunque tengamos que utilizar una biblioteca de terceros como parte de la comunidad. Pero lo mismo ocurre con Storybook. Sí, Lo sí. mismo sucede con ESLint para toda la parte que tiene que ver con el reforzamiento de estas reglas que se hagan de una manera mecánica y no tener que tener la intervención nosotros de manera manual. No está dentro del código del framework, de los internos como tal del framework, sino el framework te posibilita la integración de estas aplicaciones. El framework no te rige si los estilos deben lucir de una manera determinada, ellos tienen la integración con Tailwind para poder lograr este tipo de funcionamiento con la capa de estilos visuales y a lo mejor en un futuro puede resultar A lo en mejor lo cierta integran. convergencia. O bueno, sí, ¿Sí? también a lo mejor lo hacen independiente, pero por eso que aún lo siguen mejorando, por ejemplo. O puede suceder algo como lo que pasó con Angular Universal, que Por era la ejemplo. manera de hacer aplicaciones con un server-side rendering de forma primitiva antes de que ellos se lanzaran con el nuevo mecanismo este híbrido de poder lograr aplicaciones, ¿sabes? Como client-side render, server-side render and static-side generation, para que, y si me pongo a traducirlo al español me voy a tomar como un minuto, todo lo que dije. Pero si Angular viene a lograr de cierta manera similar lo que ellos están proveyendo en cada una de las bibliotecas de tercero, yo creo que los va a desviar un poco del camino este que ellos tienen bien trazado, incluso que es transparente para que todos examinen dentro del roadmap, que es la hoja de ruta del framework, y ahí tienen acceso directo a todo lo que visiblemente está haciendo el framework para la comunidad y para ellos mismos, como parte de una entidad dentro de la compañía de Google. Bueno, pues veremos a ver si en un futuro podemos decir check, nos mandamos un mensaje diciendo, mira, lo del multimodal, o lo del modal, o lo del área, lo han hecho. Y cuando salga lo del calendario, ahí hacemos fiesta, ¿eh? Porque ahí lo vamos Tenemos a que hacer una celebrar. cápsula de tiempo de Angular, sembrarla en Exacto, Zaragoza o en Miami Beach, en alguno de los dos puntos, exacto. para abrirla de aquí a 5 años. Hacemos un directo ahí, ¿no? A tomar por culo todo. Y Lo han sacado ya, por te fin. invitamos ahí a la comunidad, a mayor de la ciudad, ese tipo de cosas, Exacto. para que la desentrañe ahí de donde estuvo sembrada. Ya ves. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas, que se me ha ido de tiempo totalmente, ya veis. Es que con el tema de Angular puedo hablar. Vamos, me encanta el tema de Angular y vamos, yo creo que podríamos Ahí estar aquí 2 horas y coincidimos. media, pero
Tengo que cenar y esas cosas, o sea, hay que vivir, hay que seguir con la vida. Y bueno, antes de acabar, Alejandro, una cosa que hacemos aquí en el canal es que recomiende el invitado a alguien para que venga aquí al canal. Puede ser un perfil técnico, puede ser, pues no sé, imagínate, podemos continuar con esto de Angular, o algún otro perfil, yo que sé, otro Google Developer Expert, o no sé, o algo muy concreto a lo mejor de todo esto que hemos hablado, o directamente una cosa que diga, mira, yo tengo un hobby y me gustaría saber pues cómo lo hacen con tecnología, yo qué sé, cosas así, ¿no? Es decir, algo relacionado con la tecnología o un tema que te interese, así candente, no sé. ¿A ti qué se te ocurre? Mientras esté relacionado con la tecnología, lo que sea. Te recomendaría un grupo vasto de personas que me encantaría que pudieran estar conversando contigo acá, pero si se me ocurre así de pronto alguien, te voy a recomendar tres para que los Ahí, tengas ahí. ahí en tu backlog como Yo tal. es que me los voy guardando por eso. O Uno, sea, uno es Freddy Montes de Costa Rica, ujú, que él es technical lead de una compañía que se dedica a hacer CMS, ¿sí? Sistemas de Administración de Contenido, en este caso .cms, ujú. que es una persona brillante y va a poder responder muchas preguntas que tienen que ver con la plataforma web. Y hablando de la plataforma web, Vanessa de Colombia, también te la voy a referir, te voy a pasar el contacto de ella, que es GitHub Star, Google Developer Expert, creo que también es MVP, sí, Microsoft Most Valuable Professional, y también te sugeriría que trajeras por acá, por el canal, a algunos de los chicos de Angular Perú, que están haciendo cosas maravillosas allá en Lima. Ahí tienes a Kevin, Kevin Dávila, Dolores a puede Jimmy ser. Dolores. Kevin Jimmy Dolores, creo que Dolores es uno me de suena. ellos. Sí, sí. Ah, Sí, pues sí, oye, mira, estaría bien. un experto en microfrontends, A experto tope. en Cuando hagamos prácticamente cualquier lo cosa del que le date, preguntas de Angular. lo del date Piker, lo invitamos. Estaría bien. Vale, Bueno, perfecto. pues oye, pues muchas gracias Alejandro por pasarte, que ya digo, nos hemos pasado de tiempo, pero oye, me encanta hablar de Angular, ya lo hemos dicho. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a ti y por, bueno, tenerme en consideración para este tipo de conversaciones que disfrutamos ahí a plenitud por ambas partes. Así que gracias Fernando por todo y nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. A todos los que nos habéis escuchado en Spotify, muchas gracias. A todos los que nos habéis visto en YouTube, que los que hayáis llegado al final, el que haya llegado al final se merece un premio. Así que nada más y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego.